Ok. Bueno, vamos a empezar y lo que quiero enseñarles ahora es algo bastante práctico, muy práctico, que bueno, tu Biblia te pesa. Sí. ¿No? Sí. La palabra de Dios es pesada. Bueno, vamos a orar, que el Señor nos dé sabiduría para esto, porque esto es muy importante en lo que estamos realizando, el ministerio que estamos realizando dentro y fuera de la iglesia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en este momento. Queremos, Señor, abrir tu palabra, que tú nos puedas enseñar y sobre todo, Señor, de que podamos aprender más de cómo encontrar el mensaje que tú diste a tu pueblo antes y cómo ese mismo mensaje, Señor, nos puede ayudar ahora también. Padre, ayúdanos. Gracias por mis hermanos que están aquí, por mi hermana Flor, Dora, que no han podido estar, Señor. Tú sé con ellas donde puedan estar en estos momentos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén. Bien, habíamos dicho en la clase pasada que tenemos la palabra ayer, que esta palabra que fue escrita, ¿cuánto tiempo abarca la historia bíblica desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis? En cuanto a periodo de años, ¿cuánto tiempo abarcan los dos testamentos en años? El Antiguo Testamento abarca un periodo de cuántos años y el Nuevo Testamento de cuántos años. Aprox, ¿se acuerdan? Ok, 4,000 años, y el Nuevo Testamento solamente abarca 100. Hasta el Apocalipsis, porque a Juan, que escribió el último libro, él está en la isla de Patmos aproximadamente entre el 90 al 100 después de Cristo. Por eso se dice que el Nuevo Testamento abarca un periodo de historia de 100 años, y según lo muy conservador bíblico, la historia abarca solamente 4,000 años de Génesis al Apocalipsis. Pero hoy en día están abiertos muchos teólogos y muchas personas que entre Génesis 1 y Génesis 1 y 2, en estos dos versículos hay la posibilidad de que la tierra, tal vez no nosotros, pero que la tierra tenga millones y millones de años. No estamos cerrados. Pues sí, porque hay algo que debemos darnos cuenta, hay un preadámico antes de ser, de crear el puerto de Edén, el lugar ese, hay un preadámico. Sí. Entonces no podemos nosotros rechazar históricamente lo que antes hubo o que ha sucedido, y que hay veracidades de la ciencia lo dice. La ciencia lo dice. La ciencia lo dice. Y todos esos, como los hombres primitivos, ¿no? Sí. La era de piedra, la era de todo eso. Mesozoica, y todas las zoicas que hay ahí. Por eso, y muchos lo ven en estos dos versículos. Por lo menos hay esa posibilidad. No estamos cerrados a eso. Pero habíamos dicho que además de eso, o sea, nosotros estamos aquí, estamos en el 2017, aquí, y miren que nos separa casi entre 2,000 a 6,000 años a lo que Dios dijo. Digamos, el Génesis, nosotros estamos distanciados del Génesis cerca de 6,000 años. ¿Qué idioma hablaba Adán y Eva? En realidad no lo sabemos. Posiblemente español.
Pero es interesante porque no sabemos exactamente el idioma de Adán y Eva. Que Moisés escribió el Génesis en hebreo es otra cosa, pero no quiere decir que Adán y Eva hablaban hebreo, por si acaso. Me imagino que había sido un idioma angelical que yo se lo he dado. Tal vez es muy probable porque era el idioma en que se entendía con Dios. Se entendía con Dios. No, se entendía con Dios. Pero la historia de los idiomas es otra historia. Es otra historia. Pero en cuanto a escritura, nosotros dijimos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y parte en arameo. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Bien, los dos idiomas tienen una profundidad de significado, porque casi toda palabra en el hebreo y en el griego tiene un significado. Por eso que el hebreo entiende bien qué Dios quiso decir, en el griego también qué Dios quiso decir, pero para nosotros es difícil, porque nuestro español sí es bien variado en palabras, pero no tiene tanto significado como estos idiomas, como lo vamos a ver o lo hemos estado viendo. Entonces, además de eso, nosotros hablábamos de contextualización, contexto, y cuando queremos decir contexto, hay un contexto, cuando queremos hablar de contexto, hay varios. Hay un contexto idiomático, podemos decir así, porque tenemos que entender el idioma. Hay un contexto político, porque había una especie de gobierno en ese tiempo. ¿No? Hay un contexto social, también cómo era la gente, y inclusive podemos hablar también, y muy importante, de un contexto religioso. ¿Ok? Vamos a ponerlo también en contexto económico. Entender ese contexto bíblico nos ayuda a entender mejor el mensaje que Dios está dando. Y lo vamos a ver hoy día con dos ejemplos, y si nos da el tiempo, lo vamos a ver con otros ejemplos más. Entonces, la idea es traer... ¿Qué es lo que dice arriba primero? Económico, religioso, idiomático, político, social. Eran diferentes. ¿Qué pasaba? Los pueblos se estaban formando, los idiomas se formaron recién. Interesante. ¿Los idiomas dónde nacen? En Babel. Por ahí va, en Babel. Entonces, por eso, ¿no? Si los idiomas nacen en Babel, había un idioma que desconocemos antes de Babel. Ahora sí, dice que los hombres hablaban un solo idioma, tenían un solo lenguaje, tenían un solo propósito, estaban todos unidos, nos dice Génesis 11, y Dios dijo, no, aquí un momento, porque ellos van a construir una torre y no van a descansar, esta generación no va a morir, de repente llegan hasta aquí. Y por eso que Dios dijo, confundámoslo, y les hizo ese objetivo, ¿no? Por eso, qué importante es tener unidad en todo esto, porque diríamos también que era una sola religión, era una sola forma de gobierno, era una sola forma de vida. O sea, ellos tenían unidad en todo esto, en todo eso, antes de Babel, y de ahí ya se diversificaron por aquí y por allá. Y ahí hay un montón de cosas que aprender. Entonces, traer la palabra de ayer a hoy no es nada fácil. Y es ahí también donde les dije, ¿no? ¿Quién es un mejor cocinero? ¿Cómo uno llega a ser tú sabes, un mejor cocinero? Porque hay, en realidad, mejores cocineros que otros. Estudio y la práctica, ¿no? Ya. Yo puedo tener estudio y puedo tener práctica. Y, por ejemplo, los tres competimos en cocina.
¿quién va a ganar? Tú vas a ganar, ¿sabes por qué? Porque estás más en la práctica que nosotros dos. Nosotros dos tal vez cocinamos, pero tú estás ahí dándole, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que vas a conocer más? En la práctica va a conocer más porque está dedicado a conocer a todos los ingredientes y todas las cosas que se usan. Ya tienen más conocimiento que nadie. Que de rato tenemos teoría lo que es. Exacto, pero justo dijo la palabra clave: ingredientes. Ajá. Esa es la palabra clave. Y aún así hay una diferencia. Porque tú conoces mejor los ingredientes que nosotros, porque tú estás en la práctica, tú los saboreas y sabes, no, este está bien, este no está bien. O, como dicen también, el ingrediente secreto. No, el ingrediente secreto. ¿Por qué nosotros tres hacemos la misma comida, pero la tuya sabe mejor? Es el mismo plato, pero la tuya sabe mejor. Es que puedes tener un ingrediente secreto que nosotros no lo tenemos. Y tú en la práctica has estado probando esto, quitando, sacando, hasta que dices, no, así se hace. Dime, no, es mi ingrediente secreto. Y en la palabra es lo mismo. En la palabra pasa, tú escuchas a 4, 5, 6, 7, 8, 10 predicadores el mismo tema, pero dices, no, me gustó más de él, porque él o ella dijo esto que el otro no dijo. ¿Por qué? Claro, en la práctica de los ingredientes. Uno puede tener ingredientes. Y entonces, ok, para seguir viendo un poco más al asunto de que mi Biblia en el auto nos trae. ¿Por qué entonces, ya dejando a los cocineros, por qué entonces hay predicadores que predican mejor que otros? ¿Cuáles son los ingredientes que digamos, harían que la palabra de ayer, cuando venga a hoy, sea mejor entendida, mejor explicada y que la gente diga, wow, como no me di cuenta de esto antes? Ok, bien, vamos para no borrar tantas, vamos a poner, ok, dices el espíritu. Bien, sí, es importante eso, tomar en cuenta nuestra comunión espiritual. Ok, esa es una parte importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el autor de la palabra. Y si nosotros no estamos conectados con el Espíritu, ¿qué revelación podríamos recibir? Ok, pero no es todo. Ajá, tenemos que estudiar. Y cuando estudiamos, nosotros vamos a usar herramientas, varias herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que nosotros necesitamos para estudiar la palabra? ¿Cuáles herramientas? Sí, son las que necesitamos para estudiar la palabra. Vamos a estudiar la palabra. Entonces, sí, está mi Biblia. De hecho, la oración, el ayuno, son herramientas espirituales. O sea, sí, tenemos herramientas espirituales, ¿no? que estamos diciendo oración, bien, ayuno, bien, etc. Pero hay otras herramientas. Ajá. Hermenéutica, exacto, homilética, etc. Y otras cosas más. Pero son estudios, pero sí, son cursos, diríamos, ¿no? Todo esto son cursos, pero necesitamos también libros. Necesitamos libros, necesitamos un diccionario, necesitamos un comentario. Y diccionarios y comentarios ahora hay de todo tipo, han salido un montón. ¿Por qué? Concordancia. Exacto. Todos esos son buenos.
Pero ya les dije y les decía la vez pasada, que aquí Logos, ¿no? Si ustedes compran estos libros uno por uno, hoy en día sale extremadamente caro. Pero si ustedes se apegan un poco a lo que es la tecnología, un libro que por lo regular normalmente cuesta, por ejemplo, esta misma Biblia, que es una Biblia con notas, ¿no es cierto? Una Biblia de estudio. Esa Biblia puede estar $30 a $40, pero en este software bíblico puede salir a $3 o $4. Entonces hay una ventaja de llevar los libros a una computadora, a un celular, a una tableta y tenerlo ahí, porque sus costos aminoran más. Ahora, si ustedes van a estudiar, y vamos a estudiar Isaías 58 esta noche, ustedes les han aconsejado que consulten varias versiones, mínimo 3 o 4 versiones diferentes. Tenemos que tener 4 Biblias abiertas ahí y abrirlas. Después de eso, les han dicho que un diccionario, una concordancia, un comentario o otro comentario más. Al final tal vez tengamos 10, 12, 13, 14 libros ahí desparramados y tiene que ser una mesa tan grande como esta, ¿no? Ok. Luego nos dice que vamos a comparar las versiones. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo ponemos 6 Biblias ahí y distinguimos las diferencias de las versiones? Nos toma mucho tiempo. En cambio, la tecnología hace algo y aquí en la pantalla ponemos el capítulo que vamos a estudiar, el verso, y lo pone, las 6 versiones los pone en paralelo y resalta con colores las diferencias de cada una de las versiones. Y según nuestra biblioteca, nos saca todos los comentarios que hablan sobre Isaías 58, por ejemplo. Y entonces, bueno, tenemos 2 formas de trabajar. Sí, tenemos que tener la parte espiritual, que es muy importante, porque uno puede hacer un buen estudio, pero si la parte espiritual la descuidamos, vendríamos a ser como Apolos, ¿no? Apolos era un predicador elocuente, pero sin unción. O sea, sí dijo cosas muy bonitas, pero sin unción. Y eso es lo que nosotros no queremos. Pablo era un hombre estudioso, era un fariseo de fariseos, dice, pero él aprendió y le costó mucho tiempo a Pablo que toda la teología que él sabía lo combinara con las herramientas espirituales. Y es por eso que en Corintios él dijo, ¿no?, que ni palabra, ni sabiduría, como que su prédica no tenía su base en la sabiduría humana, ¿no?, sino en el poder de Dios. Wow, o sea que Pablo podía decir eso, porque supo combinar estas cosas. Y esa es la meta también de nosotros, que combinemos las herramientas espirituales con las herramientas bíblicas o teológicas, ¿no?, y hagamos eso. Ahora, para eso, 2 cosas. O sea, para combinar esto de aquí, necesitamos disciplina y necesitamos tiempo. Porque si no nos disciplinamos en eso y no nos damos tiempo para eso, entonces la cosa es crítica. Ok, vamos al asunto. Vamos a abrir Isaías 58. He estado trabajando no en todo el capítulo, pero he estado trabajando en esto por varios días y es algo lo más fresco que quiero compartirles. Isaías 58. Y vamos a ver unos pasos simples, lo más simple de cómo hacer exégesis. La idea es esta, de cómo lo más simple podemos hacer exégesis. Hay otra forma, hay otros caminos,
pero aquí a 58. Y vamos a tomar solamente los versos del 3 al 7. ¿Ok? Rocío, ¿no puedes leer? Del 3 al 7. Del 3 al 7. Dice, ¿por qué dice, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes al ver que se engasan, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hasta el 7 dijo, ¿verdad? Ahí está. Hasta ahí. Ok, y dice más, ¿no? Obviamente el capítulo está tratando de una cosa en general, que es el ayuno. Pero nosotros no vamos a tratar del ayuno. Habla del ayuno, pero no vamos a tratar del ayuno. Y es ahí donde uno dice, bueno, ya prediqué sobre Isaías 58, pero ahora quiero darle otro enfoque, que no necesariamente es el ayuno. Y nosotros ahí es donde tenemos que descubrir la riqueza de un texto, porque un texto se puede predicar de varias formas. Obviamente, les repito aquí, Isaías 58, sí, si queremos hablar sobre el ayuno, tocamos el ayuno, pero podemos tocar otro tema que tiene relación con el ayuno. Y es ahí a donde yo quiero invitarlos a considerar algo que estuve trabajando. Bien, hemos leído, obviamente hemos orado, obviamente tenemos que decir si eso Dios puso en nuestro corazón tocar ese tema. La idea, o sea, lo ideal, si esto es lo que yo tengo que predicar, terminé el domingo, que ya prediqué el domingo y tengo que predicar el próximo domingo. Lo ideal es, según ustedes lo dijeron bien aquí, es que desde el día mismo o desde el día siguiente, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, dame revelación, ayúdame cómo preparar los ingredientes, ayúdame a juntar todo lo que es necesario para que yo pueda exponer tu palabra el siguiente domingo. O sea, la idea es que si vamos a predicar sobre ese tema el siguiente domingo, todos los días tenemos que estar orando ya. Me ha pasado a mí, que no lo he hecho, el sábado en la noche, por favor, revélame. El 9-11. El 9-11, ¿no? Que mira que se me pasó el día, que mira que tuve que hacer aquí, mira que por allá. Excusas. Las excusas ante esto no son válidas, ¿no? Siempre me recuerdo de eso porque cuando yo me excusaba, no sé si lo leí o alguien me regañó, pero espero que a ustedes también se les quede. Dice que las excusas no son válidas, porque si las excusas fueran válidas, el infierno estaría vacío. Obvio, ¿no? Entonces, si Dios, bueno, hijito, si tú estás aquí en el infierno porque tu papá o tu amigo, pues sale ahí, ¿no? Entonces el infierno va a estar vacío. Por eso es que no hay excusas. No hay motivo para excusarnos. Así de simple. No es que aquí no hay peros. No hay pero que valga, dicen, ¿cierto? Bien.
lo ideal es eso, hay que estar orando. Hay personas, yo conozco personas que a veces se van a un extremo, no digo que malo, pero cuando hemos hablado sobre un tema, por ejemplo, vamos a poner yo le digo, ¿y leíste a este comentarista? No lo conozco. ¿Y agarraste este ingrediente? No, ¿qué es? ¿Y cómo predicas? No, solamente yo me pongo a orar todos los días, ayuno un día o 2 días y luego escucho la voz de Dios y anoto todo lo que Dios me dice. No agarró ningún comentario, no agarró ninguna otra versión, no agarró ninguna herramienta teológica, ningún software bíblico, nada. Simplemente se puso a orar, a ayunar y escuchar la voz de Dios y esto. Tampoco ir a los extremos, ¿no? Ahí. Pero eso tiene sus riesgos también. Bien, se supone que estamos orando y tenemos que tener una especie de borrador, un borrador. Saben que en estos 4 versos, no le puedo decir porque no tomé exactamente, pero ¿qué les digo? Será más o menos unas 20 horas que invertimos en este texto. Unas 20 horas. ¿Y saben cuánto tiempo prediqué? 30 minutos. Casi un minuto por hora. Sí, exacto. Casi 1 minuto por hora. Imagínense. Pero claro, no todo lo que yo aprendí se los di, porque me encantaría dar toda la revelación que uno recibe, pero de todas maneras eso te va quedando. Y sabes que has aprendido y en su momento adecuado lo vas a aplicar en otro momento. O vas a volver a tocar el mismo tema y entonces vas a profundizar y compartir lo que tú descubriste en esas 20 horas. Bien, ¿qué es lo que hice? Bueno, tuve que irme al contexto. Entonces, hay 2 contextos generales. Fui a los contextos generales y ahí ya habíamos explicado cuáles son los contextos generales, ¿no? El contexto político, solamente estoy repitiendo. Está el social, que habíamos dicho, está el económico. No siempre lo tienen que hacer. Si van a compartir enseguida, lo hacen una sola vez y nada más, ¿no? Pero este es un borrador. Contextos, básicamente. Aquí puede haber mucha información, pero uno lo sintetiza. Ahora les voy a mostrar. Y en el contexto bíblico, ustedes casi son 2 cosas nada más, donde uno tiene que ver el autor, fecha, lugar, y luego capítulos anteriores. ¿Quién escribió Isaías? ¿Quién era Isaías? ¿En qué fecha se está escribiendo o dando este libro? ¿En qué lugar? Son datos interesantes. Porque saben, es muy curioso de ver que cuando hablamos de Israel nada más, los hermanos no saben ubicar dónde está Israel. No tienen la menor idea dónde está Israel. Sí está al otro lado del mundo, pero exactamente no saben dónde, cómo pueden ubicar a Israel. Y dentro de Israel hay varias ciudades todavía, y es por eso que ahí
uno si quiere puede utilizar un mapa y decir, miren, ahí está Israel, está situado en el mar Mediterráneo, y se acuerdan el mapa que siempre les digo hacer, ¿no? El mar rojo está ahí abajo, conlinda con Egipto, actualmente conlinda con Irán, con Irak, con Siria, con Egipto hacia abajo, y así podemos darle unos dos minutos, 3 tal vez, de compartirles un poco de eso. Luego que le hemos compartido de estas cosas, y le dijimos ahí entra la historia, ¿no? Sí, justo iba a decir eso. En el tiempo de Isaías, aproximadamente en el año, vamos a poner, no me acuerdo ahorita, 800 antes de Cristo, gobernaba el rey Tal. La situación era caótica, el pueblo estaba sumido en una situación de pobreza en parte, digamos, podemos decir cosas así. Estaban afectados por la religión de esta y otra manera, y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en los primeros capítulos de Isaías. En el primer capítulo de Isaías nada más, Isaías justo está escribiendo, amonestando al pueblo su rebelión y el pecado en el que estaban sumidos. Y de ahí luego vienen otras profecías. Uno puede explicar eso. Entonces, la primera parte tiene que ver con el contexto. No estamos todavía tratando el pasaje, pero averiguamos este tipo de cosas. La segunda parte es hacer un bosquejo. Ok. No veamos el tema del ayuno, como les dije. Ahorita les voy a forzar a ver otro tema. Hemos leído Isaías 58, del 3 al 7. Olvídense del tema del ayuno. ¿Qué otro tema, según esos versos nada más que hemos leído, podríamos tocar? Ayudar al prójimo, a la semejanza. Me estaba diciendo, por ejemplo, la idea de servicio. Servicio, sí. Servicio. Ok. Puede ser, viendo positivamente. ¿Qué otro tema se puede dar así? ¿Cómo ayudamos al prójimo? ¿Cómo servimos al prójimo? Ok. ¿Qué otro tema? Pues, más o menos. Se habla de crítica, ¿no? También hacia el prójimo, habla nos indica acerca de nuestro pecado también y de nuestras ligaduras, nuestras ataduras, nos habla también. Tenemos que resumirlo en uno solo, porque lo que el pastor nos está compartiendo, pecado, pero ¿qué pecado? Bien, interesante, porque el pastor está viendo el aspecto positivo, tú estás viendo el aspecto negativo de los mismos versos, y está bien, porque en un momento se puede enfocar el aspecto del servicio o esos textos positivamente, pero también, según lo que tú estás diciendo, se puede enfocar negativamente, y es muy interesante.